a pesar de que no gobiernan, pero sigue habiendo monarquía, lo mismo que en España. Y esto tiene que ver con una pelea de poder, obviamente de luchas y de territorio. Estamos hablando hoy de que en 1533, y muchas van a aplaudir y van a decir, qué capo este gordito, porque era un tipo morrudo, ¿no? Que se caracterizó por eso, era importante. Estamos hablando de Enrique VIII, que en realidad era un asesino, un criminal, un déspota, todo junto. Pero gracias a este señor se conoce en Occidente lo que hoy se llama el divorcio. Porque aplausos. 1533. Aplauden todos. Mira, todos los caballeros acá aplauden ¿Cuántos todos. hay divorciados acá, pregunto? Ah, bueno. A la miércoles. Bueno. Es la mitad más una acá, como Boca, la mitad más Algunos uno. fuimos más piola y no nos casamos. ¿Cuántos son hijos de padres separados acá? Divorciados. También. Hay 3 que no. Son los raros del La curso. familia perfecta. Son los raros del curso. Antes nosotras éramos las raras del curso. Ahora, ¿viste? Los raros del curso. Bueno, a mí no tomen divorcio, ¿eh? ¿Cómo? Yo soy divorciada. ¿Vos sos divorciada? Sí. No levantaste la Lo mano. hice yo, sí, lo hice yo. Bueno, listo, está. En primera persona. Bueno, ahí arranco con la Claro. efeméride, me está retando el producto. No, la cosa es que se cumplen, o sea, no 500 años, pero casi, ¿no? 480 y pico, una Sí. cosa así. Porque en 1533, ¿qué pasaba? Vamos a poner un poquito de contexto. Nuevo mundo. Sí. Los reyes católicos que habían sido súper expansionistas. Isabel la Católica, súper católica, ultra archi, requete contra católica, que quiso convertir hasta los musulmanes. Descubrieron América. Fueron muy empresarios y muy visionarios. Tienen un montón de hijos, entre ellos Catalina de Aragón. Catalina de Aragón fue comprometida en matrimonio con Enrique VIII de Inglaterra, cuando Enrique VIII tenía 17 años nada más. El segundo de la casa de los Tudor, como bien dijo aquí mi amiga Roxana. El segundo de los Tudor, o sea que tenía que asegurarse la dinastía. Tenía una ambición expansionista para aferrarse al trono. Recordemos que 200 años antes había sido la guerra con Escocia, entonces necesitaban de alguna manera, bueno, afianzar lo que era la Gran Bretonia o la Gran Bretaña. ¿Qué pasaba en ese momento? Dijeron, cataplum, me caso con... ¿qué tengo? Se me cayó la escarapela. ¿Eso? Sí, bueno, no importa. Bueno, después lo acomodamos. Bueno, la cosa es que dice Enrique VIII. Bueno, a ver, tengo que asegurarme el reino y tengo el imperio, ¿no? En ese momento, Catalina de Aragón, que era la hija más grande de los reyes de Aragón, había nacido en 1500... yo te decía en 1509. Un poquito después, 6 años después, había nacido Enrique VIII. Los comprometieron en matrimonio, los padres de ambos, para hacer una alianza, ¿no? Y expandir, de alguna manera, los imperios. Porque en esa época tenías a Felipe el Hermoso también. Tenías al rey de Francia, Francisco, que era un HDP. ¿Qué querían hacer todos? Bueno, querían hacer, iban construyendo alianzas por el nuevo mundo, ¿no? El rey de Portugal también. Acordate que Castilla y Aragón se unen para hacer España, que era el sur de España. Se estaba formando el nuevo orden mundial de Europa. Entonces, las alianzas, ¿cómo se hacían? A través de los casamientos. ¿Por qué? Porque lo que se atara en el cielo no se iba a poder desatar en la tierra. Entonces, Roma estaba muy vinculada a esto. El papado y todo lo que era la iglesia romana, católica, apostólica romana, influía mucho a partir de los reyes católicos también en Occidente. Entonces, todo se manejaba a través de leyes, a través de bulas papales. Lo que el papa autorizaba, que por lo general tenía que ver con la política y con los reyes, porque los reyes aportaban plata a Roma. Un montón de plata. ¿Para qué? Para poder mantener ese principado. Acordate que la Iglesia Católica Apostólica Romana es un estado aparte. Después, con el tiempo, pero en ese entonces tenía mucho peso político. Acá estamos hablando de relaciones de poder. Entonces, ¿por qué? ¿A qué te llevo con todo esto? Se casan. Pasan 24 años casados, pero ¿qué ve Enrique VIII? Que se casa a los 17 años y pasó a tener un imperio enorme. Dice, Catalina no me está dando un hijo. Y yo soy el segundo de la casa de los Tudor. Necesito herederos. sí, un heredero varón. Porque Claro. hasta ese entonces era inconcebible. Hasta la única que había sido monarca en España había sido Isabel la Católica y tuvo que enfrentarse a toda Europa, incluyendo al Papa, a todo el mundo. Entonces, esto era complicado. Si yo en Inglaterra no puedo dejar una mujer. Olvídate, es un despiole. ¿Por qué? Porque había tenido una hija, María, con Catalina I. Entonces, ¿qué dice? Chao, me divorcio de esta. Me tengo que separar. Claro. Porque necesito un heredero varón. Sí. Que me asegure el trono. Y que le Claro. asegure el trono a mi dinastía. Porque además era muy ambicioso. Era grandote. Era un tipo que cambiaba todo. Muy seductor. Muy, muy seductor. Les recomiendo la película La Duquesa. O The Duchess. O La Segunda Duquesa. Se la súper recomiendo y lo van a entender bien. Entonces Enrique VIII dice... Estamos hablando del 1500, ¿no?
¿qué hago? ¿Cómo hago? Buscó anularla. Le mandó una bula al Papa y le dijo, Clemente II, que en ese momento, Clemente VII le dijo, Clemente, escúchame, anulame el casamiento con este porque es infértil. Infértil no me está dando un varón, entonces no está puesta por Dios. Yo soy la palabra de Dios, soy investido por Dios. Acuérdense que los monarcas en esa época eran nada más y nada menos que la investidura de Dios en la tierra. Estaban nada más que, o sea, puestos por Dios acá. Entonces decía, no, anulámelo porque esto de divino no tiene ninguna chispa. Claro. Clemente VII, que no era bobo y que además había estado después de la revuelta de Roma bajo cautiverio de Carlos V, que Carlos V venía a ser el sobrino de Catalina de Aragón. ¿Por qué el sobrino? ¿Ustedes se acuerdan? Carlos V, el hijo de Juana la Loca, la hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los reyes católicos. ¿Por qué Juana la Loca? Porque estaba súper enamorada de un flaco que se llamaba Felipe el Hermoso, que la volvió loca, que era de los Países Bajos y no. Catalina era muy inteligente. ¿Y qué pasó? Ella la mandan casaron a todos los hijos con distintos monarcas de Europa. A Catalina le toca Enrique VIII. Enrique. Mientras tanto, Juana la Loca la encierran y reina Fernando, el papá, Fernando católico. Y tiene el hijito Carlos V. En ese momento, Carlos V también dominaba Alemania y tenía el imperio donde nunca se pone el sol, porque tenían a América, tenían toda Europa, tenían España toda unida y tenían la hija casada con el francés. Y encima tenían hasta Alemania. Entonces, imagínate que el Papa Clemente le iba a decir, sí, Enriquito, tranquilo, te doy la bula papal para que te divorcies. Está loco, Carlos V, que era el emperador del mundo en ese momento y que le aportaba una cantidad de dinero con las Indias Nuevas, imagínate. Entonces, ¿qué hizo Enrique? Que ya andaba tras las faldas de Ana Bolena. Ana Bolena, una familia noble, si se quiere también, y que le llamaban la ya ramera del tenía rey. algo visto por ahí, claro. Ana Bolena, que Dinero había ni sido una perezoso. de las mujeres de la corte, pero que también de una familia muy importante de Inglaterra. Todo orquestado por un chico muy importante que se llamaba Cromwell en ese entonces y que era un plebeyo muy católico, pero muy, muy brillante. ¿Qué le dijo? Bueno, vas a tener que hacer algo. ¿Qué hicieron? Rompió con la iglesia de Roma. Atención, ya había habido el cisma de Aviñón previamente, que era con Francia, por el poder donde se quedaba la cabeza de la iglesia, y esta vez fue el cisma con Inglaterra. El cisma es crisis, ruptura. ¿Qué dijeron? El cisma de Francia fue de la iglesia, mientras que el cisma inglés fue de la religión. Y ahí es donde empieza el protestantismo real, el anglicanismo. Ya no somos católicos apostólicos romanos, a pesar de que Enrique VIII era muy, pero muy católico, se hizo su propia religión. Finalmente, ¿qué pasa? Se casa con Ana Bolena, la manda a decapitar, la acusa de traición, porque tampoco le dio un hijo, le dio a Elizabeth, que fue la mejor monarca de Inglaterra de todos los tiempos, hasta la reina Victoria para muchos, pero que, bueno, finalmente la declara reina. Al poder divorciarse, al poder separarse de iglesia, bueno, crea sus propias leyes. Y él aparece como el Papa. Después se hace Saint Paul y se hacen todas las basílicas y qué sé yo, pero abre una nueva iglesia. Entonces, por esto instaura el divorcio. ¿Qué pasa con Ana Bolena? La manda a matar. Porque tampoco le da un hijo varón y porque además le empezaron a decir Sí, claro. era un loco, claro, era Dios tremendo. mío. Y la Maldito. acusa de traición, Sí. fue una relación muy tumultuosa también. Después se casa con Jane Seymour, otra que lo orquesta Cromwell también. Jane Seymour le da un varoncito, pero no va a llegar a gobernar, porque se empiezan a pelear entre ellos. Y después se casa, tiene 6 matrimonios, el flaco 6. Ya cuando era viejito, se casa con una que tiene 30 años menos, que se había casado 4 veces, Sí. imagínate. O sea, el flaco era un acumulador de mujeres, las mandaba a guillotinar, las sacaba, las acusaba de traición, de locas, de todo. Le rompía la vida. Pero lo cierto es que a partir de aquí, él pudo mandar a Catalina, que era brillante, súper inteligente, hablaba 700 idiomas, a un convento, la sacó de lo que era el regentismo, si se quiere, porque ella era emperadora, además, de España en Inglaterra, la primera mujer que ocupó un cargo así importante a nivel internacional, más allá de su madre Isabel la Católica, y así se crea el divorcio. ¿Por qué? Porque él pasa a ser el papa de su iglesia. ¿Quién es la que lleva el anglicanismo a su máximo esplendor? Bueno, Elizabeth o Isabel, que es la hija de Ana Bolena, que se la llevan a vivir al campo, pero que después viene, reclama el trono y se instaura, a pesar de que había tenido un montón de amoríos, como la reina virgen. La reina virgen, ¿por qué? Porque ella decía, ¿cómo puede ser que los católicos tengan una imagen y sean tan aguerridos a su religión? Entonces ella dijo, yo tengo que representar
la santidad. Y ahí es cuando se empezó a usar, se empezaron a usar esos vestidos grandes, viste la cara pintada de blanca, y pasa a ser la reina virgen. Y todo el mundo ahí la respete. Tuvo un reinado sumamente prolífico, muy diferente a lo que ocurrió con Enrique VIII, que se venía en picada, pero que finalmente, bueno, al romper con la Iglesia de Roma, le da un poco más de poder a Inglaterra en ese entonces, pero la termina aislando. Así que un día como hoy, pero de 1533, se inventaba el divorcio para vos, que si te querías Qué equivocar, te equivocaste y interesante. listo.